En el libro de Isaías. Capítulo 49. Se profetizó que había una persona que, estando aún en el vientre materno, fue llamada por Dios. ¡Qué maravilloso! Estando él en el vientre materno, Jehová ya lo había llamado. Realmente es demasiado maravilloso. Demasiado maravilloso. Leamos un poco sobre quién es esta persona. ¿Por qué? Desde el vientre materno, Dios lo llamó. Se profetizó que había una persona en el vientre materno que fue llamada por Dios, y entonces establecería a esta persona como pacto para el pueblo, y además llevaría la salvación de Dios hasta los confines de la tierra, y también para la nación de Israel en el Medio Oriente. La nación de Israel. La nación de Israel en el Medio Oriente. Hacer que fueran preservados y no perecieran. Esto es solo una cosa muy pequeña. No solo debe preservar a Abraham, a los descendientes de Isaac y Jacob, para que no perezcan, sino que, dejando un remanente, dejando algunos descendientes, para que sean preservados y obtengan la vida eterna. Esto es solo una cosa pequeña, y además, llevará la salvación de Dios hasta los confines de la tierra, para que de todas las naciones y pueblos haya quienes se salven y no perezcan. ¿Quién es esta persona? Es el siervo de Dios, el Israel del nuevo pacto. En el libro de Apocalipsis se usa el sol para prefigurar al hermano Heber, o también al Moisés del nuevo pacto, que también prefigura al hermano Heber. Miremos a este llamado siervo de Dios, quien en el vientre materno ya fue llamado por Dios. ¿Cómo lo profetizaba la Biblia en aquel entonces? Aquí dice, Isaías capítulo 49. Aquí dice: Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos, pueblos y naciones lejanas. Prestad atención. Estas palabras son dichas por el hermano Heber. Aquí dice, desde el vientre materno, el yo aquí, se refiere a Heber. Desde el vientre materno, Jehová me llamó. Desde las entrañas de mi madre. Tuvo mención de mi nombre. En cuanto al hermano Heber, cuando apenas tenía un poco más de 2 años, Dios hizo que Heber en un sueño, en el sueño de la escalera celestial, viera a Dios. Aquí dice, y puso mi boca como espada aguda, y me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta pulida, guardándome en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Aquí, Israel, ya no es Jacob, no es el Israel del Génesis. Porque, en este momento, se trata de una profecía, una persona del futuro, llamada Israel, una persona llamada Jacob, y esta persona es incluso mayor que el Israel del Antiguo Testamento, más grandioso que el Jacob del Antiguo Testamento, porque él llevará la salvación de Dios hasta los confines de la tierra. Cuando leemos sobre esta persona llamada Israel, llamada siervo de Dios, debemos tener sabiduría espiritual para hacernos entender que no se trata del Israel del Génesis, porque más adelante descubriremos que este llamado Israel, esta persona, destruirá a las naciones y, además, llevará la salvación de Dios a todas las naciones. Parece que así comprenderemos que no es el Jacob del Génesis, porque cuando se profetizaba sobre esta persona, Jacob, el Jacob e Israel del Génesis del Antiguo Testamento, ya llevaba muchos años muerto. Tal vez murió hace 1,000 años. Sigamos leyendo entonces. Pero yo dije, en vano he trabajado. En vano y sin provecho he gastado mis fuerzas. Sin embargo, mi causa justa está ante el Señor, y mi recompensa está con mi Dios. Desde el vientre de mi madre, el Señor me formó, para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él, y para que Israel sea reunido con él. Yo soy estimado a los ojos del Señor, y soy digno de honra, y mi Dios es mi fuerza. Esto significa que el Padre Celestial constituyó al hermano Heber para ser el Israel del Nuevo Testamento, para ser luz de las naciones. Es decir, primero, traer a los descendientes de Jacob en el Medio Oriente, es decir, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, para que sean salvos, para que no sean completamente destruidos. Al menos, una parte de ellos se salvará. Y también hacer que el Medio Oriente, la nación de Israel, se vuelva atrás, porque al volverse, regresarán al Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Hoy en día, la nación de Israel en el Medio Oriente adora a toda clase de dioses, habiendo dejado a Israel, dejado al Señor, el Dios de Israel, hace ya mucho tiempo. Pero, al establecer a un hijo, para ser el siervo de Dios, apareció Heber, llamado el Hijo de Dios. En el Medio Oriente,
los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, algunos se salvarán, siendo preservados de la destrucción. En ese momento, dice de nuevo, ahora dice el Señor, tú eres mi siervo, para restaurar a las tribus de Jacob y hacer que los sobrevivientes de Israel regresen. Esto es poca cosa. También te haré luz de las naciones, para llevar mi salvación y mi gracia llegue hasta los confines de la tierra. Es decir, Dios constituyó al hermano Heber como siervo al Medio Oriente, Abraham, Isaac, y a los descendientes de Jacob, para restaurarlos, hacer que se vuelvan a Dios, sean preservados, y no perezcan. Este asunto es solo una cosa pequeña, es decir, el antiguo reino de Israel. Es decir, el de hoy en el Medio Oriente, el reino de Israel, hacer que se vuelvan a Jehová. Porque Dios Jehová, con sus antepasados, Abraham, Jacob, hizo un pacto, para tener misericordia, de Abraham, de Isaac, y de los descendientes de Jacob. Por eso, Dios decidió hacer que sus descendientes, no perezcan, sino que, hacer que, al menos una parte de ellos, sea preservada, hacer que el remanente, en la gran tribulación, y en medio de los disturbios, todavía haya un remanente, que se salve por completo, el resto de la gente, se salvará por completo. Este asunto, es solo una cosa pequeña, y además, algo más grande, está aquí, tal como dice aquí, para preservar a los de Israel, que regresen, y serán preservados, volverse a Dios, y serán preservados. Pero, los israelitas, desde esto, los tiempos antiguos, comenzaron a alejarse gradualmente de Jehová. Pero, tienen que esperar hasta que el verdadero sol del nuevo pacto y el Israel del nuevo pacto aparezcan, para que entonces puedan volverse a Jehová, hacer que el Israel del Medio Oriente se vuelva a Jehová. Es solo una cosa pequeña, porque el Padre Celestial dijo, también te haré luz de las naciones, para llevar mi salvación y gracia hasta los confines de la tierra, es decir, hacer que los descendientes de Abraham se vuelvan a Jehová, y se salven, y no perezcan. Esto es solo una cosa pequeña. También a los descendientes de Waxia en China, a los estadounidenses, a los rusos, a los europeos, a los norteamericanos, o a los africanos, a personas de todos los colores de piel, todos deben ser traídos de vuelta. Se debe llevar la salvación a las personas de estas naciones, para que todos conozcan a Jehová, y puedan volverse a Jehová, para ser salvos de esta manera. La salvación de Dios no solo se transmitirá a Israel en el Medio Oriente, sino que todas las naciones y pueblos tendrán la oportunidad de ser salvos, para que todos ellos puedan regresar. Este es el Padre Celestial, desde el vientre materno, cuando Heber aún estaba en el vientre materno, ya había formado al hermano Heber, para ser su hijo, para ser su siervo, para traer a las personas de todas las naciones de regreso a Jehová. A continuación, aquí dice, el Redentor de Israel, el Santo de Israel, Jehová. A aquel que es despreciado por los hombres, aborrecido por su propia nación, esclavizado por los gobernantes. Dice así, es decir, le dice esto al hermano Heber. En cuanto al hermano Heber, será odiado por la gente, despreciado por la gente, y esclavizado por los gobernantes. Pero, Heber, el Padre Celestial dice así, con respecto a Heber, el Padre dice, los reyes verán, y se levantarán, los príncipes verán, y se inclinarán, todo esto por la fe, que hizo que Jehová te eligiera, por causa del Santo de Israel. Esto significa que, para el hermano Heber, aunque, en el futuro habrá muchas personas, que lo odiarán y despreciarán, de todas las formas, pero en el futuro, aquellos que sean reyes, al ver al hermano Heber, después de eso, se levantarán, los líderes, al verlo, a Heber, se inclinarán. ¿Por qué razón? Todo es debido a Jehová, el Padre, quien eligió a Heber, por causa del Padre Jehová, todo por causa de Dios. Por lo tanto, todos deben respetar al llamado Israel del nuevo pacto. El significado de Heber. Jehová dice así, en el tiempo aceptable, te he respondido, y en el día de salvación, te he ayudado, te guardaré, y te pondré por pacto del pueblo, para restaurar la tierra, para hacer heredar las asoladas heredades, como posesión. Es decir, en el día de la salvación de Dios, Dios ayudará a Heber, para hacer al hermano Heber, una gran nación, y también protegerá a Heber, para que Heber pueda ser el pacto del pueblo. En cuanto a protegerlo, significa que, no será, por la policía o similares, encarcelado en prisión, o fusilado. No llegará a eso. De lo contrario, el pacto no podría entrar en vigor. De lo contrario, no podría traer a la gente de regreso a Dios. Por eso,
Dios ciertamente protegerá a Heber. En muchos, muchos lugares dice, yo sostengo tu mano derecha. No temas. Yo te protegeré. Esto significa que, cuando el hermano Heber hable la verdad, será aborrecido por todas las naciones y pueblos, y por lo tanto, querrán perseguirlo por todas partes, con la intención de matarlo. Pero, el Padre Celestial, lo ha protegido, aunque ellos tengan intenciones malvadas, de matar al hermano Heber. Pero, siempre sin lograr su cometido. Es porque, Dios los ha protegido. Entonces, Dios dijo, dirás a los que están prisioneros, salid. Dirás a los que están en las tinieblas, mostraos. Esto significa, decirle al hermano Heber, que a aquellos, atados por Satanás les diga, en el nombre de Jesucristo, liberaos de las ataduras, y salid, no seáis más prisioneros de Satanás. Y también a aquellos, que viven en las tinieblas, es decir, a los que pecan, decirles, salid, no viváis más en el pecado. Es decir, pronto, el Padre Celestial, le concederá al hermano Heber, tal autoridad, que una vez que declare algo, declare lo que declare, la gente lo recibirá, para que las personas se liberen de las ataduras de Satanás, y se vuelvan a la luz. Y también dice, vosotros, en los caminos serán apacentados, y en todas las cumbres calvas, estarán sus pastos. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia, los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. Esto significa, que estos hermanos y hermanas, que salen de las tinieblas, serán alimentados en el camino, es decir, recibirán continuamente el alimento de la verdad, para que en su espíritu ya no estén secos, sino que, tras ser alimentados, todo su espíritu se vuelva a Jehová. Y aquí dice, los conducirá a manantiales de aguas. Aquí, los manantiales de aguas son el agua de vida, para hacerlos venir al Espíritu de Dios y del Señor Cristo, a recibir el agua de vida del Padre y del Señor, lo cual significa que serán alimentados. Aquí dice, y convertiré todos mis montes en caminos, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos. Y he aquí, estos vendrán del norte, y del occidente, y estos, de la tierra de Sinim. Esto significa que, personas de todos los lugares, están viniendo, vienen al hermano Heber, a escuchar la verdad, vienen de todas las naciones y pueblos, todos vienen a recibir, del Hijo del Dios de Israel, la verdad predicada por Heber, a recibir, del Hijo del Señor Jesucristo, la verdad del hermano Heber, para que puedan ser alimentados. Y luego dice, oh cielos, cantad alabanzas, oh tierra, regocíjate, oh montes, prorrumpid en alabanzas, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus afligidos tendrá misericordia. Es decir, los cielos y la tierra aclamarán. Porque Dios estableció al hermano Heber como pacto para el pueblo, para que los hijos de todas las naciones y tribus finalmente sean alimentados, finalmente libres de las ataduras de Satanás, libres del dominio de los espíritus malignos, finalmente, por causa del hermano Heber, por causa del siervo de Dios, el hermano Heber, por causa del Israel del nuevo pacto, sean iluminados por la luz, finalmente caminen hacia la luz, hacia el camino de la vida, el camino de la paz, ya no hacia el camino de la perdición, ya no hacia ese camino, el camino que ciertamente está maldito, ya han sido sacados y devueltos a la luz. Por eso, los cielos y la tierra aclamarán, las montañas gritarán, sea la gloria al Padre y al Señor. Amén.